Este de aquí es el nuevo Jaguar Type 00. ¿Cómo salvas a una marca legendaria que está muriendo? Jaguar fue símbolo de lujo británico, de velocidad, de diseño. Lo vimos en James Bond, en Le Mans, en los garajes más exclusivos del mundo y hasta Austin Powers tenía uno. Pero seamos honestos, si hoy tuvieses $250.000 para comprarte un coche, ¿pensarías en Jaguar? Seguramente no. Pensarías en un Porsche, un Lambo, una G-Wagon, pero Jaguar es como muy de Yayo. Y eso es justo lo que la marca ha querido combatir. Hace unos días, Jaguar me invitó a Mónaco para ver la Fórmula E, carreras eléctricas, tecnología y entre todo esto, el gran misterio. El coche tapado por el velo. Este de aquí es el Jaguar Type 00 y lo que estás viendo es más que un coche, es el comienzo de una nueva era para Jaguar. Jaguar has to be relevant again and we have to take it where it was always the strongest. And that's, making cars that really stand out. So that's something that we always had to keep at the back of our mind to create something modern. Inicialmente no me pareció un coche como tal, me pareció una pieza de arquitectura. Es brutalista, está como esculpido, es muy minimalista. Mies van der Rohe, Le Corbusier, y todo esto con ruedas, acero, piedra, titanio, cuero, materiales nobles, sin prácticamente adornos. A mí personalmente me recordaba a una obra de arte, de estas que se exponen en el MoMA. Este de aquí es un prototipo, realmente no va a entrar en producción, aunque tiene todos los detalles para que ya pueda entrar en producción. Pero lo que sí que harán será lanzar una versión dentro de muy poco tiempo que se va a parecer mucho a esto. Las líneas son las típicas de Jaguar, lo que pasa que las han actualizado y para mí las han hecho mucho más minimal, mucho más bold. Luego, este color obviamente es únicamente para el evento, habrá muchísimas otras opciones y todo esto. Las ruedas, lo que han decidido es hacer este diseño para que literalmente llame la atención desde cualquier ángulo. La parte trasera del coche mantiene las líneas, que es un detalle que estamos viendo en todas las partes de este coche, y el nuevo logo de Jaguar, que aunque parece una reinvención completamente de la marca, lo que están intentando es llegar a una nueva audiencia, una audiencia que prioriza otro tipo de cosas. Está hecho en cristal y casi todos los materiales que han utilizado son materiales como muy puros, ¿sabes? Como para darle esa sutileza a la marca, elevar la marca y hacer que al final sea un tipo de lujo basado en el material, algo más silencioso. Y el interior, tienes que ver esto. Esto es como entrar literalmente en tu nave espacial. Han utilizado algunos materiales como la piedra, el detalle del pasamanos que está hecho de color dorado pero que además va reforzando, tiene una especie como de pátina. También nos lo encontramos en esta parte de aquí. El interior es de tela y los asientos están hechos de poliuretano. Tenemos las líneas que en este caso son verticales y que van desde el frontal del coche continuándolo por aquí. La parte de los pedales, que también de nuevo nos encontramos con esas mismas líneas. Todo esto también tallado en la propia piedra. O sea, es un uso de materiales espectacular. Si te fijas, no tiene espejos retrovisores. Entonces, ¿qué es lo que han hecho? Colocarlo en esa parte de ahí. Y es muy curioso porque cuando pensamos en coches eléctricos, casi siempre pensamos en coches mucho más futuristas, que tienen pantallas muy grandes y todo esto. Sin embargo, aquí han decidido que la experiencia de conducción no sea tanto traer de pantallas, sino que sea una experiencia mucho más de tú en la carretera. Y que las pantallas lo que sirvan es para reforzar una idea. La idea de que sí, eso es un coche eléctrico, pero que al mismo tiempo mira hacia el pasado, pero lo refuerza. Hablé con Vic, uno de los diseñadores de este prototipo. Me dijo que no querían hacer otro coche eléctrico, querían construir algo completamente diferente. Y con el lema de la marca, que eso no ha cambiado desde hace más de 90 años, ese copy nothing, decidieron crear este prototipo. Jaguar was always about proportions. Yeah. And the art form of the car itself. Yeah. And that's what we have focused on. So we are not trying to dominate the interior by over technology or, almost raise how many screens you can put there. It is about beautiful space with craftsmanship and nice and exquisite materials running all the way through. So that's the important thing. Yeah. Ahora, puede que te estés preguntando, ¿y la parte técnica, el motor, la autonomía? Vale, de todo esto no me han dicho nada. Lo que sí que me han dicho es que Jaguar no parte de cero. Llevan años compitiendo en la Fórmula E con el I-Type 7. Es ahí donde prueban sus motores, su eficiencia, su aerodinámica, y lo que aprenden en la pista acaba en coches como este.
A mí personalmente te digo que me ha parecido una pasada, una obra de arte sobre ruedas. Y es mucho más bonito en persona que en los renders que ves en internet. Ahora bien, ¿puede un coche salvar una marca? No lo sé, pero lo que sí que creo es que ese es el primer paso. Y al final este Jaguar Type 00 es la intersección entre tecnología y diseño más increíble que he visto en muchísimo tiempo. Como te dije en el vídeo anterior, esto de aquí no es un simple coche, es una pieza de tecnología espectacular y creo que Jaguar sí que está yendo por la dirección correcta, pero me encantaría saber en comentarios qué es lo que tú opinas.